Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. La selección colombiana acaba de perder la final de la Copa América 2024 frente a la selección argentina. Hasta esta final, la selección cafetera había tenido un gran torneo liderando su grupo ganándole la posición a Brasil, en cuartos dándole una paliza a Panamá y en semis ganándole el tiquete de la final a una Uruguay que lucía muy bien y era candidata al título. Si bien Colombia dio el paso siguiente de disputar la final, algo que no lo pudo conseguir en 2 de las últimas 3 versiones de la Copa donde fue tercera, le faltó ese centavo para el peso. Perder esta final tiene un sabor bastante amargo para nosotros los colombianos, porque sabíamos que teníamos con qué ganarla. Sin embargo, ya solo queda aceptar los designios del fútbol y prepararnos para la Copa del Mundo del 2026, donde ojalá demos otro salto de calidad, que no es otro que superar nuestra mejor presentación en un mundial, que fue aquella de Brasil 2014 donde disputamos los cuartos de final. En este video los invito para que veamos cómo ha sido el recorrido de esta selección en los últimos 9 años, desde la Copa América 2015, momento donde la selección colombiana llegaba de firmar su mejor presentación en una Copa del Mundo, y se esperaba tenía con qué dar el salto de calidad, hasta este presente 2024, donde sigue sin mostrar esa jerarquía necesaria para figurar en la historia como una de las mejores selecciones del mundo. Acompáñame a ver entonces los diferentes entrenadores que han pasado por el banquillo, la renovación que ha tenido la plantilla torneo a torneo y el rendimiento lleno de picos altos y bajos que ha tenido en la última década. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Posterior a ese mundial, la Federación Colombiana de Fútbol confirmó a José Néstor Pekerman al frente del equipo, y su siguiente reto fue afrontar la Copa América realizada en suelo chileno. En ese campeonato, Colombia se ubicó en el grupo C, compartido con Brasil, Perú y Venezuela. En el primer partido, de forma sorpresiva, los cafeteros cayeron frente a Venezuela 1-0 con gol de Salomón Rondón. En el segundo encuentro, Colombia se dio su revancha ante Brasil, venciéndola 1-0 con gol de Jason Murillo. Y en el tercer partido, empataron sin goles frente a Perú. De esta forma, Colombia sumó 4 puntos, consiguiendo el cupo a la siguiente fase como una de las mejores terceras. En cuartos de final, Colombia le tocó enfrentar a la selección argentina en un partido bastante mentiroso en cuanto al marcador, finalizando sin goles. Digo bastante mentiroso porque claramente Argentina tuvo para ganarlo por lo menos 3-0, pero el portero David Ospina tuvo una noche magnífica, tapando de todo, convirtiéndose en la gran figura de la selección cafetera. Ya en tanda de penaltis, la justicia se hizo presente y Argentina avanzó después de los fallos de Luis Fernando Muriel, Camilo Zúñiga y Jason Murillo. De aquella Copa América se esperaba una mejor actuación de la selección Colombia, teniendo en cuenta la gran campaña que había hecho en el mundial anterior, por lo que haber caído en esa fase de cuartos de final de aquel torneo fue considerado como un gran fracaso, aunque por lo menos Pekerman y sus jugadores tenían la excusa de haber caído con la que era en ese momento la subcampeona del mundo, la selección argentina. Al siguiente año, Conmebol y CONCACAF organizaron una versión especial de la Copa América, por primera vez con 16 selecciones participantes en 4 grupos, conmemorando los 100 años del torneo. Colombia estuvo ubicada en el grupo A, compartido con la local Estados Unidos, Costa Rica y Paraguay. En el primer partido derrotaron a los locales 2-0 con anotaciones de Cristian Zapata y penalti ejecutado por James. En el segundo encuentro derrotaron a Paraguay 2-1 con goles de Carlos Vaca y James, descontado por Víctor Ayala. Y al tercer partido, con la clasificación ya asegurada, fueron derrotados por Costa Rica 3-2 con goles de Johan Venegas, Borges y autogol de Fabra, descontado por el mismo Fabra y Marlos Moreno. De esta forma, Colombia perdió el liderato del grupo, pero con los 6 puntos que sumó le fueron suficientes para avanzar a la siguiente fase como la segunda del grupo. En cuartos de final, Colombia tuvo la revancha frente a Perú, que como ya lo vimos, la había eliminado en suelo argentino en 2011. Esta vez en territorio estadounidense no se sacaron ventaja en el tiempo reglamentario, y el partido se fue a los penaltis, donde Trauco y Cuevas fallaron sus cobros, dándole el cupo a Colombia a las semifinales. En esa semifinal, los cafeteros se enfrentaron a los chilenos, que llegaban de eliminar a México con una paliza de 7-0. Aquel partido, disputado en Chicago, fue para la selección austral, que ganó con 2 goles tempraneros, al minuto 6 de Charles Aranguis y al minuto 10 de José Fuensalida. Al siguiente partido, Colombia disputó frente a Estados Unidos la medalla de bronce, la cual ganaron tras derrotar a
la selección local con gol de Carlos Vaca al minuto 30. A pesar de que Colombia consiguió el tercer puesto de esa versión especial de Copa América, siendo eliminada en semis frente a la que sería la campeona Chile, en la fanaticada colombiana quedó esa sensación de que se tenía nómina y juego para aspirar a ganar la Copa, pero aquella siempre fue una constancia de la era Pekerman, donde Colombia siempre flaqueó en esos partidos decisivos. En las clasificatorias para Rusia 2018, Colombia no hizo una campaña tan excepcional como para Brasil 2014. Sin embargo, sumó los puntos necesarios para conseguir el cupo directo. Aquellas eliminatorias empezaron en octubre del 2015. El balance de los primeros 5 partidos de Colombia no fue bueno. 2 victorias ante Perú y Bolivia, un empate ante Brasil y 2 derrotas ante Uruguay y Argentina. En ese momento, con solo 7 puntos de 15 posibles, los cafeteros marchaban en séptima posición, en ese momento sin cupo a Rusia. En los siguientes 11 partidos hasta la fecha 16, Colombia tuvo 5 victorias, 4 empates y 2 derrotas, consiguiendo 19 puntos, que sumado a los 7 puntos de las 5 primeras jornadas, sumaron 26, en ese momento ocupando la tercera posición a falta de 2 jornadas. A la siguiente penúltima fecha, Colombia recibió a Paraguay. Una victoria ante los guaraníes les hubiera clasificado al Mundial con 29 puntos. Falcao hizo el primer gol al minuto 33 del segundo tiempo, que daba para pensar que Colombia ya tenía listo el tiquete para Rusia, pero in extremis los paraguayos remontaron el partido con goles del Tacuara Cardoso al minuto 43 y Sanabria al 46, situación que dejaba a Colombia con los mismos 26 puntos, por lo que estaba obligada a buscar la clasificación en el siguiente partido en Lima. En ese último encuentro, colombianos y peruanos no se sacaron ventaja, empataron 1-1 con goles de James y Paolo Guerrero, en un partido que será recordado por el pacto de no agresión entre capitanes en los últimos minutos, que sentenciaba la clasificación directa de Colombia, la clasificación a la repesca de Perú y la eliminación de Chile, que paralelamente caía frente a Brasil. Las principales novedades en la lista de los 23 convocados por Pekerman para esta cita mundialista fueron los siguientes. Con respecto al mundial anterior se mantuvieron Abel Aguilar, de 33 años, del Deportivo Cali, Carlos Sánchez, de 32 años, del Español, Juan Guillermo Cuadrado, de 29 años, de la Juventus, David Ospina, de 29 años, del Arsenal, James Rodríguez, de 26 años, del Bayern Múnich, y Juan Fernando Quintero, de 25 años, de River Plate. Los ausentes con respecto al mundial anterior fueron Mario Yepes, de 42 años, ya retirado, y por bajo nivel, Pablo Armero, de 31 años, del América de Cali, Camilo Zúñiga, de 32 años, de Atlético Nacional, Freddy Guarín, de 31 años, del Shanghái Shenhua, Teófilo Gutiérrez, de 33 años, de Junior, y Jackson Martínez, del Portimoense. Y como ausencia especial y difícil de entender, Pekerman dejó por fuera a Edwin Cardona, de 25 años, de Boca Juniors, quien había sido jugador fundamental en esas clasificatorias. Las principales novedades para este campeonato fueron los de los centrales Yerry Mina, de 21 años, de Barcelona, y Davinson Sánchez, de 22 años, del Tottenham, y el mediocentro de 24 años, Wilmar Barrios, de Boca Juniors. En ese mundial, Colombia se ubicó en el grupo H, compartido con Japón, Polonia y Senegal. En el primer partido, de forma sorpresiva, Colombia perdió frente a Japón 2-1 con goles de Kagawa y Osako, descontado por un golazo de Juanfer Quintero de tiro libre. En el segundo encuentro, los cafeteros, con la necesidad de ganar, hicieron uno de sus mejores partidos en la era Pekerman, derrotando a Polonia 3-0 con goles de Mina, Cuadrado y Falcao. Y al tercer partido vencieron a Senegal por la mínima diferencia con gol de Yerry Mina. En ese encuentro, a pesar de que Colombia ganó el tiquete a la siguiente fase, perdió a su jugador emblema. Al minuto 31, James Rodríguez tuvo una lesión de pantorrilla que lo sacó para el resto del campeonato. Inicialmente se pensaba que era una lesión leve que le permitiría jugar en el partido de octavos, pero exámenes médicos posteriores descartaron esa posibilidad. De aquella forma, Colombia consiguió el liderato del grupo con 6 puntos, por lo que en la siguiente fase enfrentó a la segunda del grupo G, la selección inglesa. Aquel partido de octavos de final, disputado en la ciudad de Moscú, estaba bastante parejo hasta el minuto 64, cuando Carlos Sánchez le hizo una falta infantil a Harry Kane dentro del área que el árbitro de inmediato sancionó como penalti. 2 minutos más tarde, el mismo Kane lo ejecutó, poniendo el 1-0 a favor de los ingleses. En adelante se creía que el partido finalizaría con victoria para Inglaterra. Sin embargo, en el minuto 93, Yerry Mina, de cabeza en un tiro de esquina, hizo el agónico empate que llevaba el partido a los tiempos extra, donde tampoco se sacaron ventaja. Ya en los penaltis, Mateus Uribe y Carlos Vaca erraron sus
cobros y le dieron el pase a Inglaterra a los cuartos de final. De aquella forma, la selección Colombia se despedía de Rusia 2018. Las expectativas alcanzaban para pensar que Colombia lograría nuevamente avanzar hasta los cuartos de final, como había sucedido 4 años atrás en Brasil. Sin embargo, era claro que aquel plantel de 2018 era inferior en calidad al del 2014. Otra cuestión sumamente relevante fue la mala decisión de Pekerman de llevar jugadores lesionados. Posterior al campeonato, se conoció que James, Abel Aguilar, Cristian Zapata y Miguel Ángel Borja presentaban problemas físicos en la previa del Mundial. El pensamiento del entrenador argentino era recuperarles durante el campeonato como si se tratara de una pretemporada y no de un campeonato del mundo. Y para colmo, dejó a jugadores fundamentales en perfecto estado físico, como Edwin Cardona, que claramente en el caso de James lo hubiera reemplazado. Las malas decisiones de Pekerman con respecto a la cuestionable lista de 23 jugadores que llevó a Rusia, sumado a que ocultó todo el tiempo el estado de salud de algunos jugadores a los medios de comunicación, deterioraron su relación con la Federación Colombiana de Fútbol, que finalmente optó por no renovarle el contrato. En reemplazo de Pekerman, Luis Arturo Reyes, entrenador de la Sub-20, asumió el mando del equipo y fue el encargado de dirigir los partidos amistosos posteriores. A pesar de que Reyes tuvo unos buenos números en esos amistosos, no se le tomó en serio para continuar. En febrero del 2019 fue designado Carlos Queiroz para asumir el reto de la Copa América de Brasil y las clasificatorias para Qatar. Para esta cita continental, el entrenador portugués llevó la base de los jugadores presentes en Rusia. Las dos grandes novedades de ese campeonato fueron el extremo izquierdo Roger Martínez del América mexicano y el centrodelantero de 28 años Duván Zapata del Atalanta. En aquella Copa América, Colombia se ubicó en el grupo B compartido con Argentina, Paraguay y Qatar. En el primer partido derrotaron a Argentina 2-0 con goles de Roger Martínez y Duván Zapata. En el segundo encuentro vencieron a Qatar por la mínima diferencia con gol de Zapata. Y en el tercer partido, con la clasificación ya asegurada, vencieron a Paraguay 1-0 con gol de Gustavo Cuéllar. De esta forma, los cafeteros hicieron una primera fase con puntuación perfecta de 9, ocupando la primera posición del grupo, lo que daba para tener muy buenas expectativas para seguir avanzando en el campeonato. En cuartos de final, Colombia se cruzó frente a la vigente bicampeona consecutiva del torneo, la selección chilena. En aquel partido, el gran nivel mostrado por Colombia en esa primera fase se esfumó y fue absolutamente inferior a la selección de Chile, que mereció ganar en los 90 reglamentarios, donde incluso le anularon 2 goles verificados por el VAR. El partido finalizó sin goles y se fue hasta los penaltis, donde William Tecillo fue el único que erró su cobro, dándole el tiquete a semis a la nueva bestia negra de Colombia en Copas América, la selección chilena. En octubre y noviembre del 2020 se disputaron las primeras 4 fechas de las clasificatorias de Conmebol rumbo a Qatar 2022. La selección colombiana tuvo un pobre rendimiento del 33%, sumando 4 puntos de 12 posibles, ocupando la 7ª posición. Más allá de la pobre puntuación, lo que encendió las alarmas de la Federación Colombiana de Fútbol fueron las abultadas derrotas que sufrió Colombia en esa última doble jornada. En Barranquilla perdió ante la selección uruguaya 3-0 y en Quito la selección ecuatoriana le dio una paliza de 6-1. Esos 2 partidos fueron una muestra clara de un vestuario destruido donde el gran damnificado fue Carlos Queiroz, al que claramente los jugadores le hicieron la camita. La Federación Colombiana actuó de inmediato, arregló la salida del estratega portugués y aceleró la salida de Reinaldo Rueda de la selección chilena, regresando al banquillo colombiano por segunda vez, después de un paso sin éxito a finales de los años 2000. En junio del 2021, Reinaldo Rueda tuvo una oportunidad inmejorable para empezar su proceso, teniendo en cuenta que se disputaría otra doble jornada de eliminatorias y la Copa América. Como principales ausencias de esta concentración fueron las de Falcao García, que no fue tenido en cuenta por lesión, Juan Fernando Quintero, a quien la Liga China le negó la salida del país por protocolos de pandemia, y James Rodríguez, que aparte de sus problemas físicos, es claro que tuvo diferencias con el entrenador colombiano. Como principales protagonistas de esta convocatoria se mantenían los utilizados por Queiroz: David Ospina en el arco, Jerry Mina y Davinson Sánchez en la defensa, Cuadrado, Mateus Uribe y Barrios en el medio campo, y arriba con Luis Díaz, Duván Zapata y Luis Fernando Muriel. Como principales novedades fueron acercados de nuevo a la selección Gustavo Cuéllar, Santos Borré y Miguel Ángel Borja.
En la primer doble jornada de clasificatorias bajo el mando de Reinaldo Rueda, Colombia sacó un gran balance de 4 puntos, ganándole a domicilio a Perú 3-0 y empatando a 2 en casa ante Argentina, consiguiendo de esta forma sumar 8 puntos que lo dejaron en la quinta posición de momento con el cupo a la repesca. Posterior a esos partidos, se disputó la Copa América 2021 en territorio brasileño. Colombia se ubicó en el grupo B, compartido con Brasil, Perú, Ecuador y Venezuela. En las 2 primeras jornadas, la tricolor aseguró su paso a cuartos, ganándole a Ecuador y empatando ante Venezuela. Y en las 2 últimas fueron derrotas ante Perú y Brasil. De esta forma, Colombia se ubicó en la tercera posición del grupo, por lo que en cuartos le tocó enfrentar a la segunda del grupo A, la selección uruguaya. Ese partido en cuartos de final estuvo bastante disputado y fue muy táctico. Ambas selecciones se repartieron la posesión e igualaron también en tiros al arco, aunque hay que anotar que Colombia tuvo las opciones más claras del partido, que finalizó sin goles. En los penaltis, la lotería favoreció a los cafeteros, donde Ospina le atajó los cobros a Josema Jiménez y Matías Viña. Luego en semis, a la tricolor le tocó enfrentar a la selección argentina. Muy temprano empezó ganando la albiceleste con gol de Lautaro Martínez con asistencia de Leo Messi. Posterior, los argentinos se replegaron y Colombia se fue al ataque, consiguiendo su recompensa en el periodo complementario por medio de Luis Díaz. Argentina reaccionó después del empate, pero fue inútil, finalizando el partido empatado a 1 gol. En los penaltis, la suerte favoreció a los argentinos, errando sus cobros Mina, Davinson y Cardona. Los principales errores de Colombia en la eliminatoria estuvieron fundamentalmente en los 9 partidos en su casa, donde solo consiguió 3 victorias, teniendo 2 derrotas y 4 empates. Sin contar los partidos en casa frente a Argentina y Brasil, excusándola por el brutal nivel de estas 2 selecciones, Colombia dejó escapar 10 puntos con las demás. 4 puntos por los empates ante Ecuador y Paraguay y 6 ante Uruguay y Perú. Esa última derrota ante la blanquirroja fue la que condicionó sobremanera sus aspiraciones finales. Posterior al fallido proceso eliminatorio rumbo al Mundial de Qatar 2022, Reinaldo Rueda y la Federación Colombiana de Fútbol se pusieron de acuerdo en la finalización del contrato del entrenador. En su reemplazo, los directivos cafeteros nombraron a Néstor Lorenzo, quien hasta ese momento tenía poco recorrido como primer entrenador. Solo había dirigido a Melgar entre 2021 y 2022, saliendo campeón en ese último año del fútbol peruano. El gran recorrido de Lorenzo había sido como asistente de José Néstor Pekerman, dirigiendo a las diferentes categorías de la selección argentina, incluyendo la mayor, y la selección colombiana, siendo evidentemente ese paso por la selección cafetera clave para ser tenido en cuenta como el nuevo entrenador principal. El primer reto oficial de Néstor Lorenzo fue dirigir los primeros 6 partidos de la eliminatoria de Conmebol rumbo al Mundial Norteamericano del 2026. La selección colombiana hizo una gran campaña en ese primer tramo. En casa le ganó a Venezuela y Brasil y empató frente a Uruguay. Y de visita le ganó a Paraguay y empató ante Chile y Ecuador, sumando 12 de los 18 puntos posibles que le valieron para ocupar la tercera posición, siendo también la única invicta hasta ese momento. Posterior, el segundo reto de esta selección Colombia de Néstor Lorenzo fue la Copa América del 2024. Por sorteo le tocó ubicarse en el grupo D, compartido con Brasil, Costa Rica y Paraguay. En el primer partido le ganaron a la selección albirroja 2-1. En el segundo encuentro derrotaron a los costarricenses 3-0 y en el tercer partido empataron ante Brasil a 1 gol, sumando 7 puntos y quedándose con el liderato del grupo. En cuartos de final le tocó enfrentarse versus la segunda del grupo C, la selección de Panamá, a la que aplastó con un contundente 5-0. En cuartos de final le tocó enfrentar a la selección uruguaya, que llegaba de eliminar a Brasil en cuartos. Previo al encuentro se sabía que sería un cruce bastante complicado para ambas selecciones, y así fue. La selección cafetera abrió el marcador por medio de una asistencia de James y un cabezazo de Jefferson Lerma al minuto 39. En ese momento se creía iban a llegar más goles en el partido. Sin embargo, fue el único. Posterior, expulsaron a Daniel Muñoz en una acción infantil del jugador colombiano al minuto 46, y en el segundo tiempo fue una avalancha charrúa que Colombia supo resistir con 10 hombres. Y en la final, como lo acabamos de ver, fue derrotada por la selección argentina. No quiero ser conformista, pero tampoco injusto con esta versión de la selección Colombia. En esta competición dio un paso más de lo que había dado en anteriores torneos disputando la final. En 2016, la campeona Chile nos eliminó en semis, y en 2021 la campeona Argentina también hizo lo suyo. En esta versión 2024 sí logramos la final, pero nos faltó dar otro paso que es el más importante:
el del título, ese que solo dimos en 2001, hace ya 23 años. Por lo menos el listón ya se deja más alto en este 2024, y para futuras versiones no bastará con disputar semis o finales. Tendremos que ganarlas, porque nuestro proceso y sobre todo nuestro fútbol nos dice que tenemos con qué.